Hola, hola, yo soy Fernanda Valverde y sean bienvenidos a Chachalacas Podcast, mi podcast, tu podcast. El día de hoy estamos con una chica increíble, ella es maquillista y promotora, así que démosle la bienvenida a Ángeles Fallas. Hola, bien, gracias a Dios. ¿Qué tal? ¿Cómo te sientes? Con nervios porque, bueno, nunca he asistido a un podcast. Bueno, danos un poquito de contexto de lo que vienes a contar. Y pues nada, este es tu espacio, aquí estamos en confianza, solo estamos nosotras, hay público, pero cuando esto salga, obviamente tienes derecho a tener tus nervios y demás, pero aquí no te vamos a juzgar y es tu espacio y es para esto. Bueno, yo me llamo Melissa de Los Ángeles, bueno, yo soy maquillista, vengo a contar también un poquito de una historia un poco triste. También el enfoque es querer hacer un cambio y a demostrar que las mujeres tenemos derechos. Bueno, ya mi papá y mi mamá se separaron cuando yo tenía, creo que 13, 14 años. Y al separarse ellos, la vida nos cambió. Porque, no lo dije, pero soy gemela. Okay. Soy gemela y tengo un hermano menor. Entonces nos cambió la vida a todos porque estábamos acostumbrados a ver a mi mamá siempre en la casa. Mamá siempre estaba ahí, siempre estaba con nosotros. Nos ayudaba a hacer tareas, nos llevaba a la escuela. O sea, todo lo que generalmente se ve, ¿verdad?, con una mamá y lo que las mamás hacen diariamente. Pues mi mamá decide separarse de mi papá, ¿verdad? Por mutuo acuerdo los dos, pero nos cambió la vida. Ya mami tuvo que trabajar, ya no era tan fácil, ¿verdad? Entonces se resintió mucho el que ya mami no estuviera. ¿Por qué? Porque éramos adolescentes y un adolescente, que todos hemos pasado por eso, nos dan unas crisis existenciales terribles, horribles. O sea, un día quieres una cosa y otro día quieres otra. Y hay días en que nos sentimos mejor y otros días que, oh por Dios, ¿verdad? Y hacemos un drama. Pero ya se vio que mami ya no podía, ¿verdad? El colapso entre la escuela de mi hermano, el que nosotras éramos adolescentes, y dos, porque imagínense y exactas, ¿verdad? La misma edad, todo igual, o sea, todo al mismo tiempo. 1 minuto de diferencia, nada más. Entonces, por eso mi mamá, o sea, qué colapso, porque 2 casi iguales, ¿verdad? Y 1, 4 años menor, y tener que salir a ganarse el sustento todos los días. No voy a decir que mi papá no nos ayudaba, por supuesto que sí. Entonces ya cumpliendo entre 16, 17 años, usted sabe que ya uno comienza a gustar muchachos. Y mi mamá no lo aceptaba. Mi mamá decía, no, ustedes todavía no es hora de tener novio, todavía no pueden salir, ustedes tienen que estar en la casa ayudándome a mí. Entre la ignorancia de mi mamá, porque digámosle, suena feo, pero ignorante lo digo porque ella venía de unos papás que la criaron con violencia, ¿verdad? Entonces no la juzgo, al contrario, tal vez me pongo en el lugar de ella, no sabía que lo más importante era ponernos a estudiar, y no se pudo, no se logró, ¿verdad? Entonces, el que estudiaba era mi hermano, no nosotras. Entonces, nosotros le ayudábamos a mami y también trabajábamos, porque mami decía, bueno, en aquel entonces era más sano todo, más tranquilo, más no había tanto peligro. Usted le va a trabajar a tal señora. Entonces, vaya y le trabaja. Va a cuidarle a los chiquitos a tal persona. El trabajo. Sí. Hoy en día se lo agradezco eternamente. Y si me preguntas el por qué, porque aprendí a trabajar. Para mí, el trabajar, bueno, es todo. ¿Por qué? Porque me da lo que puedo comprarme, lo que quiero, lo que necesito. Independencia. Yo creo que sí, es que es fundamental. Para mí es parte de la vida, ¿verdad? Bueno, ya mami decide pues mandarnos a trabajar y no estudiar. Y resulta que a mí me gusta bailar. Y a mi hermana también. Pero mami eso no lo ve bien, no le gustaba, ¿verdad? En su momento. Igual que mi hermana. No solo yo, mi hermana también. Entonces ya mami tenía que lidiar con esos problemas, ¿verdad? De que, tengo que solventar lo económico y ahora estas dos muchachas se me escapan. Ojo, a mí lo que me gustaba era bailar. No andaba haciendo loco, como decimos, ¿verdad?
Pues en este transcurso de toda esta situación de la adolescencia y demás, llega un momento en que conozco a alguien, ¿verdad? Un muchacho como 2, 3 años mayor que yo. No era que me gustaba, es que con él podía salir. Entonces, evidentemente, estar sumisa en la casa, ¿verdad? Donde mami decía, no, es que mejor no salen porque ustedes, si les pasa algo. O sea, es que el temor, y yo lo entiendo, o sea, el temor de mi mamá era que a nosotros nos sucediera algo grave, que no sé, que algo pasara. Y era más fácil tenerlos en la casa, pero adolescentes nadie va a querer estar en la casa. Eran fiestas como muy sanas, ¿verdad? Entonces los vecinos siempre estaban en el lugar y se conocían, y si sucedía algo, pues obviamente mi mamá... antes era más como salón de baile que bar o así, ¿verdad? Exactamente, pero igual no, vamos a ver, la gente no lo podía ver como muy bueno que 2 adolescentes estuvieran solas, que la gente, doble moral diría yo, ¿verdad? Entonces, mamá dijo, ya no soporto esta situación, y un día decidió cerrarnos la puerta. Hola, necesitamos de tu ayuda. Para la próxima temporada de Chachalacas Podcast queremos que todo sea mejor. Así que nuestro objetivo es mejorar la iluminación, comprar nuevos micrófonos con cancelación de ruido, mejorar el estudio con una nueva pared y puerta para mayor comodidad de nuestras invitadas con algún tipo de discapacidad, y que sea un espacio lo más cómodo e inclusivo posible para nuestras chicas. Reparar una de las cámaras de grabación y comenzar a renovar la imagen del set para un futuro no tan lejano. Queremos ofrecerte una mejor experiencia de imagen y sonido, y tú puedes ser parte de esto. Para lograrlo necesitamos de tu apoyo. Nuestra meta es recaudar 500,000 colones antes de enero. Puedes apoyarnos con una donación de cualquier monto o también contratando mis servicios para promocionar tu marca o negocio dentro del podcast. Gracias por ser parte de este proyecto y ayudarnos a hacerlo realidad. A las 2. Sí. Wow. Sí, porque ese día era normal, o sea, creo que fue un sábado, no me acuerdo bien, pero creo que fue un sábado, y no, eran como las 9:30, no mucho, no eran ni las 10 de la noche, y mi mamá se obstinó y dijo, ya no más. En ese momento, pues, yo estaba saliendo con un muchacho, y él fue y nos dejó a la casa, y mami nos cerró, entonces no teníamos llaves, no teníamos cómo entrar, ¿verdad? Y nosotras, mami, porfa, ábranos, y cero, no nos abrió. O sea, ni siquiera salió a decirles que no. No, o sea, digámosle, mami ya venía diciéndonos, ustedes no saben lo que les va a pasar, ustedes no saben, pero ustedes tienen que entender que yo trabajo y esto y el otro. Y de nosotros éramos adolescentes, por aquí nos entraba y por aquí nos salía, ¿verdad? O sea, es como, ay sí, todo bien, no va a pasar nada. ¿Y qué hicieron en ese momento? ¿Para dónde se fueron? En el momento yo dije, no, mami tiene que reaccionar, o sea, ella en algún momento va a reaccionar. O sea, a las 11, las 12, la 1, y mami, sí, y mami nunca reaccionó. Entonces, esta persona con la que yo pues salía, me dice, no, aquí la única opción que yo doy es que nos vayamos a dormir donde yo estoy, bueno, donde él dormía, ¿verdad? Porque él trabajaba en un lugar, pero vivía en otro lugar, entonces le daban un lugar para poder dormir. Entonces, ahí podemos dormir todos. Si quieren, duerman ustedes en el lugar y yo duermo en el carro, porque él tenía un carro. Bueno, mi hermana no quería porque no se lo soportaba. Conseguimos que mi hermana se pudiera quedar a dormir en otro lugar con una persona que pues, no le iba a hacer nada. Y ya, pues a mí me tocó dormir ahí sola, ¿verdad? Y yo, bueno, esperemos a ver qué va a pasar mañana. Y llegó el mañana y tampoco nos abrieron. O sea, yo tenía fe, pero tampoco me abrieron. Era como una lección. En su momento, digámosle, yo no lo entendía y estaba muy frustrada y quizás puedo decir que enojada y molesta, dolida con mi mamá. Porque uno dice, uy, es que tenía 17 años recién cumplidos. Al día siguiente yo fui, no me abrió. Y no le abrió, o sea, no. ¿Cuál fue la única opción alternativa? Quedarse con el mae. Y yo con el muchacho, con el mae, con el hombre, con el chico, con el chavo. Sí, porque nosotras
no voy a decir que es que no tenemos familia, sino que la familia es como muy distante. Es como, somos un montón, pero nos vemos solamente cuando se alguien. O sea, nada más. O como alguien cayó en el hospital, entonces es como, necesito por favor que me ayude con esto y ya. Entonces, mi hermana y yo decíamos, pero ni para la derecha ni para la izquierda, ¿qué vamos a hacer? Y claro, el vernos tan frágiles, porque usted me podrá decir ahorita, ay no, pero es que vos tenías 17 años. Pero ustedes no conocían nada del mundo. No. O sea, yo en ese momento me sentía tan indefensa, pero bueno, la única solución fue juntarme. Increíblemente, yo no me quería juntar. Okay. O sea, yo decía, no, es que es cierto, yo lo conozco de hace unos 4 meses, pero no era la persona con que yo le diga a usted que yo amaba o uno no o tal ama. vez tu mentalidad no daba hasta ahí porque apenas estabas queriendo salir, o sea, ni siquiera te daba para casarte o una cosa así. Yo no quería eso, pero me tocó. A la que le fue muy bien fue a mi hermana, la cogió una vecina, y una muy buena vecina. Entonces la trataron bien, la quisieron mucho, pero a mí no. Porque desde el día número 1 que yo llegué a la casa de esta persona, recibí violencia. Y el problema aquí es que la violencia yo ya la había normalizado. Porque ya yo recibía violencia desde niña. Venías como del mismo bucle. Caíste en lo mismo, por así decirlo. De diferente manera. Y más fuerte aún. Porque es por un hombre. Es el triple. Y no lo entendía. Porque yo decía, bueno, ok, la única persona que me salvó en el momento donde más frágil estaba fue él. Entonces me quedo con él. Y pasaron los meses y ya pude tener, digámosle, como un contacto con mi mamá, pero aún así yo ya no quería volver. Sí, ya estaba resentida. Estaba enojada y molesta, muy molesta con mi mamá. Porque yo decía, no, es que si no le interesó en el momento, no le va a interesar ahorita, entonces a mí ya no me interesa. Y normalicé la violencia que estaba viviendo en ese momento y no puedo decir que no fui capaz, porque yo digo que eso es la inmadurez de uno porque es adolescente, vamos a lo mismo, o sea, yo ya no quería que nadie me diera una orden, que nadie me dijera qué era lo que tenía que hacer y me sentía libre, ¿verdad? De que yo podía ir a Cartago Centro y nadie me decía qué hora llega. O qué hizo, o con quién estaba, o por qué le habló a tal persona. Porque a mí me sobreprotegieron demasiado. Yo no le hablaba a nadie. Mi mamá tenía como un trauma ahí, digámosle, de que si alguien les habla, les va a hacer algo. Entonces yo no voy a dejar, y menos si es un hombre. Y hoy en día no normalizo lo que ella hizo, pero puedo entender, ¿verdad? Que lo hizo para protegerme. No fue bueno, no fue lo mejor. No fue lo mejor. Pero lo hizo para protegerme. Que a la larga, pues, me hizo daño, sí, por supuesto. Era lo que había en el momento. Era lo que había en el momento y se tenía que resolver así. Pero yo no quise volver con ella. Porque con esta persona, dígamele, no había una violencia en el sentido de que si yo salía me iba a violentar. Al contrario, yo podía salir y lo único era, ¿para dónde vas? ¿Qué vas a hacer? Punto, nada más. La violencia se volvió física. Violencia física porque ya querían que yo cuidara a 2 chiquitas que no eran mías, sobrinas de él. Yo me sentía muy sola, pero muy, muy sola, al punto de que yo decía, a mí nadie me quiere. No está papá, no está mamá, y hay un rechazo desde muy pequeña, ¿verdad? Y yo decía, qué duro para mí. Es que es duro. Pues resulta que un día, porque no tenía nada que hacer, pensando, dije, yo sí sé. Yo sé lo que yo debo hacer para que esto a mí se me quite. Y yo tenga por quién vivir y qué hacer en la vida. Y luchar y decir que hay un amor grandísimo. Real. Real. Y que yo no voy a necesitar a nadie, absolutamente a nadie, más que lo que yo quiero, ¿verdad? Que era embarazarme.
A mí no me interesaba él, a mí me interesaba embarazarme. ¿Por qué? Usted necesitaba un donador técnicamente. Y literalmente, aún viviendo con él, lo utilicé. Y suena feo y lo siento, pero la verdad, lo utilicé solamente para poder embarazarme. Y no me costó absolutamente nada. Tenía 17 años, estaba sana, no duré ni 3 meses para embarazarme. O sea, y obviamente no le dije a él, era lógico. Ok, usted nunca le dijo que se embarazó. No. Okay. Ojo, y voy a aclarar esto porque nos están viendo, o sea, es un montón de gente la que nos va a ver. No estuvo bien lo que yo hice. Aquí hay una cuota de responsabilidad muy grande de parte mía. No estuvo bien, no hay que normalizar el decir, voy a tener un hijo y no le voy a decir a esta persona, porque desde ahí estoy violentando los derechos de la persona, ¿verdad? Y yo me acuerdo que le dije a Dios, yo me siento muy sola. Y yo lo que te voy a pedir es que por favor me ayudes a poder quedar embarazada rápido y que ojalá me des una niña. Y yo voy a hacer hasta lo imposible para poder salir adelante y dar todo como mamá, porque yo sí tenía muy en claro, o sea, muy, muy claro que yo no quería ser como mi mamá, y no porque mi mamá es mala, no, sino porque hay que cambiar patrones y romper los patrones. Ser una mejor versión de cuando le dije que estaba embarazada, su reacción fue, hay que... porque yo no quiero tener un hijo. Y es que... ¿Y vos en ese momento qué hiciste? Perdón que te interrumpa, pero en ese momento ¿qué hiciste? Cuando él te dijo eso. Quedé como helada porque yo, aún así sabiendo que él no quería ser papá, tampoco pensé que me iba a decir... O sea, no. Pensé que me iba a decir, bueno, téngalo usted y va a ver qué hace. Que era como más factible. Pasaron los días, ¿verdad? Y ya como que él fue entendiendo, como asimilando la noticia, ¿verdad? Sin embargo, yo no salí de ahí porque todavía estaba sumida en esa violencia. Sí, es que no tenías dónde ir. No. Tampoco. No. Entonces, yo dije, no, aquí lo único que me queda es obviamente, quedarme aquí el tiempo que me tenga que quedar. Nace el bebé y busco a ver quién me ayuda a conseguir un trabajo y me voy a trabajar y me voy a alquilar. O sea, esa era mi idea. Y él siempre me dijo, ya fue como asimilando y ya se fue como alegrando por el embarazo y demás. Porque, ojo, o sea, mi embarazo fue terrible desde el primer momento. Ok, yo te iba a preguntar eso, ¿él te violentaba mientras estabas embarazada? Me pegaba. Ah, wow. ¿Y nunca tuviste una amenaza o algo así con el embarazo? Wow. Sí. Tuve una amenaza de... ¿Con cuántos meses? 5 meses. Wow. Dígamele, él siempre fue violento. El papá fue violento, la mamá normalizó la violencia. Además de ser violento, él es un hombre narcisista. Y machista, me imagino. Uf, súper machista. O sea, es que es de este típico hombres que respiran por el machismo, que usted los puede ver y usted dice, es que donde respira se le odian nota. A las mujeres. Odian a las mujeres, literalmente. Y es curioso porque tiene 2 sobrinas. Me dijo que está bien, que él aceptaba, que no había problema, que estuviera embarazada, pero que yo tenía que cuidar a las sobrinas sí o sí. Porque, digámosle, ya él no le daba lo económico entre ayudar a la mamá a hacer la cabeza de la casa y todavía yo vengo y me embarazo. Entonces, que ya él económicamente no le daba. Entonces, que le cuidara a las sobrinas porque la hermana trabajaba creo que en algo de farmacéutica, ¿verdad? Entonces, que sí o sí tenía que cuidarlas. Y yo accedo, porque yo dije, bueno, estoy relativamente aquí de intrusa. Las cuido hasta los casi 7 meses que tuve embarazo. Okay. Y resulta y acontece que, bueno, la hermana de él vivía en Cartago Centro. Nosotros vivíamos en Cartago, pero más alejado, como 1 hora, 20 minutos de Cartago Centro. Entonces a mí me tocaba, o ya sea bajar a Cartago Centro a cuidarlas, o que las llevaran allá. Y si las llevaban, de ahí sí se tenían que quedar, díganme, como toda la semana. Entonces yo no tenía un descanso. Embarazada y cuidando 2 niñas que no eran mías, que no eran mi responsabilidad. Y yo tenía 17 años, y no es que me estés cuidando, pero con 17 años uno no está para cuidar a un bebé.
O sea, no. Una que tiene 4 años y la otra iba a cumplir 2 años. Sí, eran bebés. Y yo tuve un embarazo muy complicado. Yo me separé de él estando embarazada. Ok. Me separé y que como unos 15, 22 días. Entonces me fui para donde mi hermana vivía con una persona y estuve un tiempo ahí, pero decidí volver. Normalizando la violencia otra vez. No me quedé porque yo decía, al final le estoy poniendo una carga a ella que no le corresponde. Cuando yo, digámosle, ya la bebé nazca, yo voy a buscar cómo solucionarlo. Ahorita yo no le puedo meter más responsabilidades a ella. Tiene la misma que yo, o sea, ¿cómo yo le voy a meter esa responsabilidad? Y regresé con él y como 2 semanas súper bien. Ya como la tercera semana. Sí, como todo narcisista. Ajá. O sea, y es que no eran los golpes típicos, digámosle, de que te dejan morado el rostro o el ojo. No. Eran golpes, pellizcos, pero en la pierna o en el brazo. Sí, donde no se viera. Ajá, en donde no se viera. Exactamente. O las palabras hirientes que... Y usted no se ha visto. ¿Hasta quién la va a querer? No la quiere ni su papá. No la quiere ni su papá. La va a querer otra persona. Y su mamá menos. Por usted nadie da nada. Y yo me lo creía. O sea, yo decía, es cierto. Yo he escuchado que no hay nada, o sea, como que marque más a una mujer que lo que le hacen cuando está embarazada. Como que no se les olvida nunca, nunca, nunca. No, porque un día en específico que ahí vivía también una hermana de él, otra, que era soltera, y ellos se pelearon. ¿Por qué? No sé. Algo hizo ella que a él no le gustó, lo mismo de siempre. Usted, mujer, no puede opinar, no puede hacer. Usted lo único para lo que sirve es para cocinar, lavar, planchar y demás, y servirme a mí de mujer, nada más. Pero usted no puede estudiar, no puede opinar, no puede nada. Sí puede trabajar, pero para que aporte, nada más. Pero no, dígame, usted no se puede realizar como persona, como mujer. Entonces ellos se pelearon, no sé qué fue el problema, y él la golpeó. Y ella decidió llamar a la policía. Y a él se lo llevaron preso. Y ese día, él me suplicó que por favor estuviera a favor de él y que mintiera. Que no dijera lo que él hizo. Y que pensara en lo que venía, que era nuestro hijo, porque en ese momento ya me había hecho un ultrasonido y se supone que era varón. Entonces él estaba muy contento, muy feliz. Y me dice, piénselo, por nuestro bebé yo voy a cambiar. Pero por favor, porque yo me voy a ir a la cárcel. Si ella habla, dígame, si ella dice y le creen, y si usted reafirma lo que ella está diciendo, yo me voy a ir a la cárcel. Y yo no tengo, o sea, ¿qué va a hacer usted? Usted está embarazada y su mamá no la va a recibir. Entiéndalo, Melissa, no la va a recibir. Usted se va a tener que ir a la... manipulando. Sí, claro. Y ¿sabe qué es lo más doloroso? Y yo digo, ¿cómo es posible que yo haya hecho eso? Porque ¿cómo yo no la defendí? Pero usted también era víctima. O sea, es que no es por justificarte, obviamente, pero eras víctima. O sea, tenías el cerebro súper lavado. Y también, a pesar de que él no te interesaba, a tal punto era como lo único que tenías. Sí, eras presa del agradecimiento. Por supuesto, porque yo decía, la única persona que me ayudó en ese momento fue él. Entonces yo sentía que necesitaba como devolverle el favor, ¿me entiende? Y yo decidí mentir. Y cuando me preguntaron, no es verdad. Ellos estaban discutiendo y en un momento ella colocó la mano y la puerta se vino y eso fue lo que la golpeó. Pero no fue así. Qué duro. Y yo no, lo que usted acaba de decir, que uno como mujer no olvida lo que le hacen embarazada. El tener que entrar y verlo ahí fue horrible. La mamá hizo hasta lo imposible para sacarlo. Y salió el mismo día. Y era la hermana. Sí. La hermana menor de él. Wow. Y ese mismo día, él me violentó. Ah, wow.
y yo tuve una amenaza. Por eso te digo que uno no olvida. Después de eso, yo dije, esto no puede seguir así. Pero volví a caer. No quería irme para donde mi mamá. Yo decía no. E inclusive también porque cuando yo le dije a mi mamá que estaba embarazada, se lo dije por teléfono. Porque tenía miedo. Yo decía, uy, se va a enojar tanto. Pero tanto. Y le dije, hola, mamá, ¿cómo está? Y me dice, ay, ¿viene usted? Y le digo, mamá, es que estoy embarazada. Y me dice, ¿y qué quiere que haga? ¿Que me ría o que llore? Es que estaba enojada, estaba molesta. Entonces, volví a lo mismo. Si él me decía, nadie te quiere, ni tu mamá te quiere, ni tu papá te quiere. Pasó el tiempo, igual seguíamos con la violencia, digámosle, la violencia iba escalando cada día más. Y bueno, yo cuidaba a las sobrinas de él, como te comenté, y la bebé, bueno, ni tan bebé, tenía 4 añitos, pero estaba chiquita, le da calentura. Y yo, esto no está bien, ¿verdad? Bueno, ¿será que se va a resfriar? Pues resulta que no, que a la niña le da varicela. Pero yo en mi ignorancia ni sabía que era la varicela, la verdad. Y yo decía, no, nada, no pasa nada, o sea, nada, le dan algo y ya. Pero a mí nadie me dijo que la varicela es sumamente contagiosa. Y que, digámosle, usted embarazada no puede tener fiebre, porque la fiebre expulsa al bebé. Entonces, es ilógico que usted tenga fiebre embarazada, porque evidentemente va a acelerar a que usted se mejore. Pero en ese momento, a la que se le alumbró el bombillo fue a mi mamá. No, usted no puede estar ahí, usted tiene que salir. Y yo le hice caso. Pero la varicela es como la gripe. Hoy estamos nosotras aquí hablando normal, compartiendo. Y dentro de una semana, puede ser usted o puede ser yo, que tenga gripe. Porque tal vez la tenía usted, o yo se la pasó a usted, o usted me la pasó a mí. Así es la varicela. Y de verdad es sumamente contagiosa. Ya la bebé venía pasando de la varicela y le da a usted. Y me da a mí. Una semana antes de que yo me enterara que tuviera varicela, yo tuve cita en el EVAIS. Entonces llego y normal, me pesan y demás, todo lo que le hacen a uno, ¿verdad? Pero el doctor me dice, hay algo que viene mal. Y acá yo no te puedo decir qué es, necesito un ultrasonido. Cuando a usted le dicen eso, usted siente que la vida se le va. Porque usted dice, bueno, tengo que solucionar, ¿qué voy a hacer? ¿Qué va a pasar? ¿Y qué es lo malo? Si ¿Y qué es lo malo? Alguna situación o que ya no va a venir o algo así. Exacto. Y yo tenía mucho miedo porque vamos a lo mismo, siempre sola, resolviendo sola. Entonces, en ese momento existían, sí, ya los teléfonos, pero bueno, los celulares, pero yo no tenía celular. Y él, creo que tampoco tenía celular. Y esperé, llegué a la casa y le dije, mira, es que el doctor me dijo que el bebé venía con algo, que no sé. Exacto. Ese no es mi problema. Pero la mamá de él sí se asustó. Para todo esto ya yo era mayor de edad, ya había cumplido los 18 años. O sea, yo quedé embarazada siendo menor de edad, pero cuando me fui a mejorar ya era mayor de edad. Y la señora se asusta. Y le dice, no, pero sí, o sea, hay que hacer algo. Y el doctor, ¿qué le dijo que lo que hay que hacer? Es que ni tan siquiera me mandó a emergencias, me dijo que lo mejor era que fuera donde un ginecólogo y me hiciera una ecografía. Yo tengo plata para eso. Yo no tengo plata para eso. Con casi 7 meses de embarazo, yo no tenía ninguna cuna. A mí no me hicieron nada, o sea, ni un té, nada. Yo no tenía nada. Entonces, yo estaba frustrada. Y a mí me dio mucha cólera. Sí, claro. Y ese día, a él le pagaron. Y yo le quité la plata. De lo que valía el doctor. Y llamé a mi mamá. Y me dice mi mamá, por supuesto, vamos a ir. Y mi mamá me llevó. Fui con mi mamá y con mi hermano.
Y ya, normal, llego, el doctor me dice, ¿por qué viene? Y le digo, vea, es que el doctor de Levi's me dijo que necesitaba un ultrasonido de inmediato porque al parecer el bebé no viene bien. Y me dice, pero seguramente él me vio muy estresada y estaba muy chiquilla, entonces, claro, claro. Y mi mamá sí estaba muy preocupada. Uh-huh. Entonces le dice mi mamá al doctor, la verdad, doctor, yo sí quiero que me diga qué es lo que está pasando, porque esta muchacha vive violencia. Y yo, mami, eso no es verdad. A mí él no me violenta. Nunca me ha pegado. Eso no es verdad. Porque usted dice algo que no es cierto. Y el doctor... Obviamente el doctor sí sabía. Se dio cuenta que sí. Uh-huh. Ya me acuesta en la camilla, me hace el ultrasonido y me dice, sí, o sea, no es... Vamos a ver, te lo voy a decir así. El bebé no viene mal. Lo que pasa es que usted no ha subido de peso y el bebé viene con muy poquito peso. O sea, está desnutrido técnicamente. Uh-huh. Y entonces mi mamá le dice al doctor, ¿y cómo no? Si no le dan de comer. Sí había comido. Pero no para usted. Uh-huh. Exactamente. Y como yo vomité todos los casi 7 meses del embarazo, o sea, yo te puedo decir que mi casa era el baño, o sea, mi cuarto era el baño, yo dormía en el baño, porque yo de la nada vómito, o sea, era un vómito exagerado, yo vomitaba más de lo que comía. Exacto, y yo decía, ¿cómo es posible que yo siga viva y pueda seguir vomitando si no he comido? Y ahora entiendo que era lógico, la bebé estaba llevándose todo, tragándose todo, y todo tiene que ver. Claro. Y todavía ese día me dice, ¿usted quiere saber qué va a hacer su bebé? Y le digo, no, porque yo ya sé. Y me dice, ¿de verdad ya le dijeron? Y le hago, sí, yo tuve una cita. Y me dice, ¿de verdad? Y le hago, sí, es un varón. Y me dice, ¿usted está segura? Le hago, sí, y además tiene que ser un varón. Y me dice, no, yo sentí que se me venía el mundo encima. Otro problema. ¿Cómo le iba a decir que es una niña? Si ya tiene 2 sobrinas. Le mintió, que esto, que el otro, agredirla y demás. Exacto. Llegué y le dije, bueno, tenemos buenas noticias, no es tan grave, tengo que comer más. Eso es. O sea, el peso mío está muy, muy por debajo, digamos. Sí, pesaban 49 kilos. O sea, mi mamá llegó a pensar que yo me iba a morir. Y me dice, ajá, bueno, entonces coma, ya con eso. Le hago, pero es que el doctor me dijo, y yo, que voy a tener una chiquita. ¿Qué? ¿Otra carajilla? Estoy harto de las carajillas. Y usted me viene y me dice que otra carajilla. No, hombres, conmigo no cuente para nada, a mí no me interesa. Y ese día, él le hablaba mucho a la panza, o sea, le hablaba mucho al bebé, pero porque era varón. De hecho, si hubiera sido niño, se hubiera llamado Isaac. Y él decía, Isaac, ¿cómo estás? Y le hablaba. Pero un día después de que yo le dije que era niña, él, no me acuerdo qué fue la discusión, la verdad es que ahorita no puedo recordar bien, pero hubo una discusión, creo que había sido porque yo le dije que ya no quería cuidar más las sobrinas, que me sentía cansada. Y me dice, ¿pero cansada de qué? Si usted no hace nada. Estoy embarazada. Y me siento cansada. Y me habló muy feo. Y como que me jaloneó. Y la bebé no se movió. No se movió más. Y yo le decía, por favor, porque el doctor me decía, ¿y cómo la va a llamar? Y yo volví a ver a mi mamá y a mi hermano, y mi mamá estaba súper feliz que fuera una niña, y mi hermano decía, no lo puedo creer, es mi primera sobrina, y una niña. Y bueno, él a todos esos tenía 14 añitos, o sea, él estaba súper chiquito. Y yo le dije, se va a llamar Isabela. Lo primero que encontré fue Isabela. Y no se movía. Y entonces él le dijo, Isaac, muévase. Ya cuando llegó una noche, y no se quiso mover. Entonces vea, uno como mamá, ¿verdad? Y yo le dije delante de él, yo sé que es que usted está molesto porque él nos lastimó, pero muévase, no me haga esto. Y se movió. Oh, wow. Y yo,
ay, gracias. Yo sentí que la vida, o sea, que me volvió la vida. Sí, claro, porque si no se movía ya era alarmante. Ya era preocupante. Siguió lo mismo de siempre. Él estaba enojado, molesto, pero ya como la chiquita le dio, gracias, le dio varicela, pues a mí me apartaron, por decirlo así. Y como te digo, una semana antes yo había ido donde ese doctor y me daba varicela la semana después. Pues a mí, yo me enteré que me dio varicela porque empecé como a botar un flujo, ¿verdad? Y llamo a mi mamá porque, vamos a ver, mi mamá sí tenía celular y en esa casa solo había teléfono fijo. Entonces yo, la verdad, para serle honesta, me asusté tanto, que yo le llamé a mi mamá y le dije, ma, es que vieras que yo estoy botando un flujo. Y me dice, ¿cómo es? ¿Qué es lo que está botando? Y yo le decía, es que es transparente. Entonces, claro, mi mamá, o sea, ya ella tuvo 3 hijos, o sea, ya ella sabe, uno inexperto. Y resulta que me voy para Levi's. Me dice, mami, vayas para Levi's. Ya me fui. Y me dice la doctora, es que tenés un centímetro de dilatación. ¿Cuántos meses tenías para eso? 24 semanas. ¿Y en meses eso cuánto sería? Son 6 meses y piquito. Casi 7. Casi 7. Okay. Entonces, duré como una semana más, ¿verdad? Así como... Y ya me llega la varicela. Me da fiebre. Estaba donde mi hermana un viernes. Y me dice mi hermana, no, Mel, eso no está bien. O sea, estás roja, pareces así como un tomate. Y ya comenzó el sarpullido, ¿verdad? Las bombitas que le dan a uno. Y me dice, vamos al hospital. Y me voy para el hospital con mi hermana. Mi mamá vive muy cerca, entonces era fácil llegar, no había dificultad. Entonces mami también llegó y me dice en el hospital, no, la verdad es que eso no es nada, no va a pasar nada. O sea, nada le va a suceder. Váyase para su casa, toma acetaminofén cada 8 horas, una cada 8 horas. Entonces yo pasé viernes, sábado, domingo, mal, con muchísima fiebre. Y lo mal que se siente uno claro, cuando tiene fiebre. Porque vieras que era rarísimo, porque yo me sentía como en otro planeta. O sea, como, ay no, o sea, yo no sé, es rarísimo. como que uno se siente como así. Esa es la explicación que yo le encuentro a ese sentimiento, es como ay, como yo existo por el peso del cuerpo. Ajá, yo existo por existir y ahora imagínate embarazada, o sea, que uno, el peso de uno y el peso del bebé. Entonces, ya el lunes mi mamá me dice, no, esto no está bien, y me lleva. Y una doctora muy inteligente me hace el tacto, pero en donde me hace el tacto, ella como que me rasca y comienza a sangrar. Bueno, entonces me dice la doctora, aquí lo más viable, porque vos tenés ya 25, 26 semanas, lo que hay que hacer es madurar los pulmones del bebé para prevenir, digámosle, un futuro parto adelantado. Y si se adelanta, los pulmones estén maduros y pueda respirar, digámosle que por sí sola. Pero me puso la inyección y me mandó para la casa. Eso fue un 3 de agosto. Yo llego a la casa de mi mamá. Bueno, el último antojo que tuve fue un queque de chocolate y una Coca-Cola, porque yo amo la Coca-Cola. Y fue lo único que me dieron de antojos, porque nunca o sea, yo tenía antojos, pero a mí nadie me cumplió un antojo. Y el papá de la bebé, a regañadientes, porque tuvo que ir a recogerme, porque él está obstinado de eso, me compró el bendito quequito, ¿verdad? Una tajada de queque de chocolate y una Coca-Cola. Y te puedo decir que me lo comí en emergencias, donde uno se sienta para que lo atiendan. Ahí me lo comí y me supo a gloria. Pero a gloria. Y mágicamente se me quitó. No, ni lo vomité y se me quitó el dolor. Wow. Bueno, ya se despide el papá de mi hija y le dice a mi mamá, cualquier cosa me avisa, porque él sí vivía largo, pero trabajaba como menos de 1 kilómetro de donde vive mi mamá. Entonces le dice, si pasa algo, por favor avíseme. Yo paso la madrugada mal. ¿Pero por qué mal? No tanto con dolor despierta, sino dormida.
Usted me puede preguntar a mí y yo le puedo decir que yo sentía contracciones, pero dormida. Yo estaba dormida porque eso es lo más raro de todo. Mami dice, pero si usted durmió súper bien, solamente a las 3 de la mañana se levantó, se puso la calamina porque le picaba mucho la piel, nada más. Y mami ese día entraba a las 7 de la mañana. Se levanta a las 5 de la mañana y me dice, ¿usted se siente bien? Y yo le dije, no más, que yo me siento bien. Ya no me dolía nada. O sea, en la madrugada yo pasé mal, en mi sueño me dolía. No sé si alguna vez has soñado que te duele algo y es muy real, así. O sea, usted estaba tan acostumbrada a sentirse mal. Exacto. Que ya lo normalicé. Ya no lo sentía. Ya no lo sentía. Entonces, mi mamá se va y ya, que te puedo decir que como a los 45 minutos que mami se va, empiezo yo con un dolor, pero un dolor insoportable. Pero de aquellos que yo decía, me voy a morir, yo nunca había sentido eso. Y para mal de peores, mi mamá se llevó las llaves y me dejó encerrada. Y mi hermano se había ido para el colegio y yo estaba completamente encerrada, no tenía cómo. Llamo a mami y le digo, mi mamá sí tenía celular, mami, yo no sé qué es lo que me pasa. Y me dice, tranquilícese y dígame qué es lo que siente. Le digo, tengo un dolor que yo no sé, yo creo que yo me voy a morir. Y me dice, ¿pero por qué? Es que tengo la panza muy dura. Muy, pero muy dura. Métase a bañar, Melissa. Métase a bañar. Y llama a una vecina. Y la vecina, ¿cómo entró? No sé, yo creo que se brincó el portón, porque en ese entonces, porque en ese entonces mami no había techado, ahora sí está techado. Se brincó el portón con la hija y ella me decía, Melissa, usted va a tener a este bebé aquí. No hay tiempo. Y yo le decía, no, brincó con la hija, voy a calentar agua. No hay tiempo. No hay tiempo de una ambulancia, no hay tiempo de nada. Y mi mamá se vino en un taxi a recogerme. Entonces, donde mami llegó, le dice a la vecina, si usted la lleva le da chance, pero esta chiquita se le va a mejorar aquí. Y era un 4 de agosto. Y yo no sé por qué todavía estaba con lo de la Virgen. Y estaba lo de la gripe porcina, no sé si usted se acuerda de eso. O la gripe aviar. Y en el puente de Taras, en Cartago hay un puente muy famoso que es el de Taras. Le dice mi mamá al taxista, por favor, apúrele porque ella se va a mejorar. Y le dice el taxista, no creo. Y yo te juro que yo sentía que yo me iba a morir. O sea, es que era, qué dolor. Y la fiebre, es que en realidad yo lo que estaba era más delirando que por el dolor. O sea, sentía dolor y estaba delirando, que tenía fiebre y muy alta. No, y no le podían dar tratamiento de absolutamente nada. Entonces ya llegamos, por dicha pudimos llegar, no sé cómo, pero llegamos. Yo te puedo decir que eso pasó en un lapso de 3 horas, digamos. Yo le decía a la doctora, yo quedé inválida. Y se queda viendo. Y me dice, ¿cómo inválida? Es que no puedo caminar. O sea, no siento las piernas. Vea, yo intento y no podía moverlas. Y me dice, qué tonta que es usted. ¿No se ha dado cuenta que es que usted no sabe respirar y por eso es que tiene inmovilizadas las piernas? Ya le dicen a mi mamá que me tienen que, obviamente, internar y que me cambie porque no me podía cambiar. Y lo que yo voy a decir aquí, que espero que ella no se lo tome personal, pero me dolió mucho, fue que mami me dijera que ella esperaba que nunca más la pusiera en una situación de esas, porque ella no tenía por qué estar en eso. Y tal vez entienda por qué ella no fue la que me embarazó, ¿verdad? Y a todas estas, a él se le había llamado, porque yo lo llamé al trabajo y me dijo, dígale a su mamá, yo no puedo hacer nada. Estando más cerca a él, menos de 1 kilómetro, que mi mamá. Entro. Y sí, me pusieron en camilla, en ningún momento estuve ni en silla de ruedas ni nada de eso, sí, tengo que decirlo, o sea, pero me trataron muy mal. Porque como a mí no se me había reventado la fuente, me tuvieron que reventar la fuente y me hicieron separación de membranas. Pues ya no había nada que hacer. Yo llegué con 8.5 de dilatación. O sea, 40 minutos más me hubiera quedado en la casa de mi mamá y yo me hubiera mejorado ahí. Yo creo que yo tuve un parto como expulsivo. Ya yo entré
a sala de partos, o sea, ya no había nada que hacer, ¿verdad? Ya ahí era evidente. Y todo el mundo se fue. Porque donde me vieron, yo tengo fotos mías con varicela. Uf, horrible. Doctor, yo no la puedo atender. ¿Eso le dijo un doctor? No, una enfermera. Ok. No la puedo atender porque yo tengo hijos y nunca me ha dado varicela. Y vamos a lo mismo, a mí tampoco me había dado varicela. Pero yo no puedo arriesgarme. Y yo decía, pero ¿cómo me va a decir eso? ¿Cómo me va a decir eso? Y me dejaron ahí. Yo ya sentía que no daba más, que yo necesitaba pujar. Y me acuerdo que yo lo único que hacía, yo no grité. Sí, sí me bajaban las lágrimas, sí. Pero yo nunca grité ni nada porque mi mamá me dijo, no grite porque si usted grita la dejan. Ay, y a mí el doctor me dijo, porque yo decía, por favor. Yo lo único que te pido, Dios, es que no le pase nada. Por favor. Que esté bien y que venga bien. Y yo soy yo creo mucho en la Virgen de los Ángeles. Y yo le decía, por favor, Virgencita, por favor, por favor. Y escucho a una enfermera y a un doctor. Vea, estar rezando, como si eso la fuera a salvar. Wow. Pero cuando lo estaba haciendo no rezaba, ¿verdad? ¿Cuánta negligencia hubo en ese hospital y en todo ese trato hacia usted? Y quién sabe cuántas mujeres más pasaron por eso, ¿verdad? Sí, resulta que yo quería pujar, porque ya no daba más, o sea... Claro, ya entonces, el cuerpo no daba. Sí, el cuerpo no daba. O sea, esa bebé tuvo que haber nacido en la casa, prácticamente. O sea, no tuvo que haber pasado tanto tiempo. No, porque... Y entonces, dígame usted, ¿cómo es posible que yo llegue a las 8:04 y mi hija nació a las 8:34? No, o sea, tuvieron que haberla puesto en una camilla y decir puje de una vez. Exactamente. Porque sí me reventaron la fuente y me hicieron separar. Yo no sé, no soy doctora, no sé para qué, pero a mí me hicieron eso. ¿Has visto los hisopos grandes que usan en medicina? No. Es un hisopo, imagínate un hisopo normal, pero grande. Ok. A mí me introdujeron eso. ¿Para qué? No sé. Y después salió la sangre. Y agua, y un montón. Y lo que tenía que salir. O sea, no la querían tocar. No. Está la sala de partos y hay otra sala que te tienen antes, ¿verdad? De mejorarte. Entonces, a mí me tenían ahí y yo como que hacía mis manos hacia mi ¿verdad? Porque yo sentía algo que me salía, pero yo decía... Entonces sentía que las piernas se le iban abriendo. Yo me abrí, la verdad es que yo me abrí. Y en donde yo me abrí, yo me metí la mano, pero como para sentir qué era lo que me estaba saliendo. Y yo sentí la cabeza. Y como a mí nadie me prestaba atención, porque las enfermeras estaban en un puro pleito, todo eso pasó en minutos, de 8:04 a las 8:34. O sea, ¿cuántos minutos son? Sí, media hora. Exacta. Casi media hora. Ajá, exacta. Sí, media hora exacta. Y yo nada más acaté con fiebre, pero acaté a poner las manos, porque ya tenía media cabecita afuera. Cuando el doctor me vio de reojo que yo estaba haciendo eso, me pegó un grito. ¿Qué está haciendo? Usted no entiende que eso no se puede hacer. ¿Qué es lo que está haciendo? Quite las manos. Y me quitó las manos y vio la cabeza. Donde él vio la cabeza se puso un guante, un solo guante, porque yo lo vi, y metió la cabeza otra vez. Se la devolvió. Me devolvió a la bebé. ¿Cómo? No sé cómo la devolvió, pero yo sentí porque no tenía el cuerpo, digamos, ya no había. Pero igual, o sea. La cabeza de la bebé, yo hasta ahorita, puedo pensar que es como que venía, que aquí está la. Entonces va saliendo, y lo que quedó fue como esto. O sea, se le veía como el pelito. Eso fue lo que yo toqué en sí. Sí, la cabecita. Sí, como la coronilla. Ajá, exactamente. O la mollera, como le llaman ellos, no sé. No en sí todo entonces él devolvió. Pero igual, aunque eso solo eso se viera, o sea, todo el cuerpo por dentro lo movió. Y la pudo haber hasta desnucado a la bebé. Yo sentí que me porque vieras que yo me desmayé. Wow. ¿Y cómo me acuerdo? Porque usted me puede preguntar y me va a decir, bueno, pero dígame usted, ¿cómo sabe usted eso?
Porque a mí me despertaron con cachetadas. Ellos mismos. Y para todo esto, ¿dónde estaba su mamá? Afuera. Afuera porque no podía entrar. Ya era mayor de edad. Ya había cumplido los 18 años. Entonces, yo creo que me despertaron. Y había una muchacha muy buena gente. Y me agarró. Y me puso una vía aquí. Y me dice, usted puede. Usted va a poder. Vea, vamos a contar juntas. Cuando él le diga que tiene que pujar, usted va a pujar. Ahorita no puje. Y yo decía, yo me voy a morir. Y yo, vea, y yo me acuerdo que yo como que descansaba y otra vez. Y si usted me pregunta, yo siento que pasaron horas. Y fueron minutos lo que pasaron. Pero yo siento que fueron horas. Sí, de horas. Y me dice, ahora sí puje. Y pude pujar y nació. Y cuando nació, obviamente yo no la iba a poder ver porque yo tenía varicela y era un contagio inminente, pero y a usted nadie le explicó esto. No, y el doctor nada más me dijo, mira qué cochina, se orinó. Y no lloraba. Y nunca la escuché llorar. Nunca. No, yo me quedé esperando que llorara. Y no lloró. Y a mí me desgarró porque cuando a mí me dijo no puje, yo volví a pujar porque ya no aguantaba. Sí, claro. Entonces, o sea, fue involuntario, ya más bien usted, yo no sé cómo, o sea, de verdad no sé si un dolor de ovario duele tanto, sí, y da tanto dolor de estómago. Ajá. Yo no sé ni cómo, o sea, y de hecho yo te iba a preguntar, ¿vos no te defecaste mientras pujaste ni nada? Que yo me acuerde, no, pero pudo haber sido. Pero igual, o sea. Pudo haber sido, porque de hecho ahora yo lo pienso y yo digo que supongo que sí, el dolor que yo sentía. Sí, incluso, pero también, hablemos ahorita, o sea, ahorita estamos hablando de la hora del parto, pero en todo ese rato pudo haber pasado también, mientras vos estabas viendo a ver qué hacías. Es que, usted sabe que es que ellas estén peleando junto con el doctor. Por ver quién la atiende. Por ver quién me atiende. Hasta que llegó una enfermera que yo no sé ni quién es, pero gracias a ella, mi hija lleva el nombre de ella. Yo, vea, imagínense lo mal que estaba yo, que me decían, ¿y cuál nombre le va a poner? Y yo le decía, es que no sé. Yo no sé. Y me dice, mi amor, usted tiene que saber, mamá, porque ellos no le dicen mi amor, mamá, usted tiene que saber cuál es el nombre que le va a poner a su bebé. Hay nombres tan lindos. Y me decía, vea, está Paola. Y yo lo único que acaté fue decirle, no, Paola no, porque en mi casa hay una Paola. Entonces no. Y me dice, bueno, yo me llamo Cristel. Y yo le dije, sí, está bien. Y me acordé. Después le dije, me dice, bueno. Entonces, solo Cristel. Y recordé a mi hermana. Y seguro como ya me vieron tan necia y ya me podían poner medicamento y demás, me durmieron. Porque yo era muy necia. Yo le decía, por favor, al doctor. Es más, yo me levanté después y me fui a buscar al doctor. Y le dije, por favor, dígame cómo está mi bebé. Dígame la verdad, no me mienta. ¿Qué le decía? ¿Usted qué hace del pie? Usted nunca le respondió. No. Y mi hermana, le agradezco mucho que se peleara con todos los doctores. Y le dijera, no me interesa, pero usted me dice cómo está la bebé. Y la única que la pudo ver viva fue ella. Desde un vidrio, pero la pudo ver viva. La conoció. Sí. Porque yo ahorita pienso y digo, puchale, yo pude haber soportado todo. El que me dijeran todas esas cosas, me maltrataran así emocionalmente, de que, ay, pero cuando lo estaba haciendo no decía eso. Pero yo digo que sí, ellos sabían que la bebé no iba a sobrevivir, porque lo sabían. Y ahora esto lo sé, porque me lo dijo un patólogo que trabaja ahí, que de hecho fue el que ayudó a alistar a mi abuelito cuando murió. Y yo le conté la historia y me dice, no, es que tu bebé no hubiera podido sobrevivir. Y si hubiera sobrevivido, me duele muchísimo decirte esto, pero hubiera quedado con secuelas muy graves, inclusive ciega,
algún retardo, porque a la hora, no se sabe qué fue lo que pasó a la hora que nació. Si cortó oxígeno, digámoslo. Tragó líquido también. Podría ser. No sé, no podría decir. Más que ese caballo, perdón la palabra, la devolvió. Sí, la devolvió. Es que eso, o sea, de todo, yo creo que de todo lo alarmante que vos estás comentando acá, a mí me tiene, o sea, yo no sé si eso pasa en algunos casos, pero a mí, o sea, se lo juro que eso yo nunca lo había escuchado, eso a mí me tiene como... Sí, es que el devolverla me provocó un dolor, yo no sé, y me descompuse. Y ya no era... El mismo dolor. No, y además ya no era factible una cesárea. Y a mí me llegaron a decir, un doctor, una doctora, le voy a decir una cosa, muchacha. Usted tiene visita el día de hoy. Le voy a pedir el favor que le diga a sus familiares que dejen de ser tan necios. Porque si la bebé no se puede ver, están cuidados intensivos. Claro, tiene razón, están cuidados intensivos. Eso, yo le doy la razón de eso. Pero hay formas de decir las cosas. Claro. Y estoy segura que todos sabían que usted venía con secuelas de maltrato. Claro, obviamente. Con solo la manera en la que usted reaccionaba, no era porque usted estuviera joven, es porque usted era una persona vulnerada constantemente. Y lo sabían. Claro. Y yo pasé el 5... Y esto que voy a decir, para los que creemos en Dios, ¿verdad? O tenemos esa... no sé, sentimos la necesidad de aferrarnos a alguien, ¿verdad? O a algo omnipotente que nos dé una respuesta o nos ayude en el momento. Yo me hinqué en esa madrugada y yo le decía a Dios y a la Virgen que por favor, que si yo se la pedí y que Él me la dio y me concedió una niña, que por favor no me la quitara, porque yo le iba a dar todo el amor que a mí nunca me dieron y hasta más. Y todavía ya yo estaba un poquito más tranquila y mi mamá no sabe dar noticias. Lo siento, mami, pero es la verdad, no sabes dar noticias. Y la entiendo también, no es fácil llegar a decirle a una persona. Yo no sabría cómo decirlo, de hecho. O sea, mi mamá, o sea, nunca me ha tocado decirle a alguien que otra persona falleció y creo que lo haría sumamente mal. O sea, vieras que yo estaba sentada porque era a visitar a las 4, pero lo raro es que era de 4 a 5 en la tarde y mami no se iba y yo tonta no soy. Y yo decía, algo pasa, algo sucede. Y yo le decía, mami, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está sucediendo? Y mami me decía, es que, vea, la bebé está mal. Y me comenzó a contar una historia de una muchacha que la bebé estuvo muy mal, pero que se salvó. O sea, ella ya me venía como, ¿verdad? Preparando. A su modo preparando. Y sale mi mamá y deja el teléfono y el papá de mi hija manda un mensaje. Y pone, ¿sos Meli? Y entonces le pongo, sí, ¿por qué? Y me pone, es que no me dejan entrar. Y le hago, ¿qué está pasando? Me dice, no sé, pero algo está pasando. Y cuando yo suelto el teléfono y estoy en la cama, mi mamá entra y me dice, ya se murió. Yo no sé qué dolor he sentido más grande, si cuando me dijo que se murió o cuando vi que le echaron tierra. Me volví loca, botaba cosas y gritaba de una manera. Y la ventaja, y hoy, porque yo quisiera, ojalá que esto fuera, se haga conciencia también para las mamás que pierden un hijo estando en el hospital, recién mejoradas, que hubiera un área para ellas solas, como me tocó a mí por la varicela. Porque yo he venido pensando que si yo tengo un trauma, ¿cómo sería de peor el tener que verlas a ellas con sus bebés y yo sola? Para cuando hay una pérdida de este tipo, o sea, ya que el bebé nace y toda la cuestión, porque yo sé que hay casos en los que el bebé todavía no está lo suficientemente desarrollado y tienen que igual como que tenerlo. Ajá. Y está el caso como el tuyo, que ya el bebé está completamente desarrollado y se tuvo y demás. No hay ni siquiera área de psicología ni nadie para darles un poco de soporte. Ahorita no sé, pero en aquel momento no. Mi hija murió a las 6 de la tarde y a las
6:30 me estaban echando al cuarto. Pero yo lo que no sabía era que cuando se muere un bebé, uno también lo entierra. Yo, la verdad es que siento que en el momento que me lo dijeron, perdí como la razón. Me sentía como en el aire, como, digamos, como si no estuviera... Como desconectada. Ajá, la palabra correcta es esa, desconectada. Porque vieras que cuando ya sucedió todo esto, llegó el papá de mi hija. Y yo perdí el control y lo culpé tanto. Yo dije, si tal vez me hubiera dado Me hubiera lo cuidado un poquito más. Sí, porque yo entiendo y acepto mi cuota de responsabilidad de que haberme embarazado sin permiso de otra persona nunca va a estar bien. Le violenté su derecho de querer ser padre, se lo impuse. O sea, y esas son las consecuencias. La consecuencia no es que mi hija se haya muerto, porque eso no. Cuando me dieron la ropa, ya yo me mudé sola. Me tuve que mudar sola. Ya había discutido todo lo que, según yo, discutí con el papá de la bebé. Él ya se fue, porque según él iba a resolver otras cosas. Y llegó una enfermera muy odiosa y me dice, necesito que me firme aquí, tiene que retirar el cuerpo. Y yo estaba como en otro mundo, ¿verdad? Y yo como, ¿qué? ¿Para qué? Y yo me volví y le dije, ¿y yo para qué quiero un cuerpo de una bebé que está muerta? Ahí intercede otra enfermera con toda la empatía del mundo y me dice, mamita, los bebés que se mueren también tienen el derecho de que los entierren por dignidad. Y yo no supe qué decirle, porque yo no esperaba eso. Jamás lo esperé. Y tras de todo, yo no decidí quedarme en la casa de mi mamá. Decidí seguir con el papá de mi hija. Y viví 2 años más en ese círculo de violencia, hasta un día que agarró un limpión de cocina y me estaba ahorcando. Pero él lo estaba haciendo en son de broma, que esos no son bromas. No sé si me doy a entender, es como para molestarte. Y ese momento pensé, o es él o soy yo. Y no tenía para dónde irme. Pero tomé la decisión y dije, no más. No más, porque son golpes, son maltratos. Todo el tiempo me decía que no valía nada, que me viera en el espejo, lo fea que estaba, lo fea que había quedado. Cuando uno decide ser mamá de corazón, a usted se le olvida el amor de un hombre, el amor de cualquier otra persona. Su prioridad siempre va a ser un hijo. Y como le digo, yo vengo acá no para que me vean que de pobrecita, no, porque tal vez esto le ayude a alguien, a una mujer o inclusive hasta a un hombre. Porque si ven todo el podcast se van a dar cuenta que yo viví violencia desde muy pequeña. Desde muy chiquita, porque era lo que había según ellos, pero y también, no está bien. Perdón que te interrumpa, muy, muy importante que, y esto ya lo he hablado con mis invitadas y demás, que muchas veces ni siquiera hubiesen tomado la decisión de venir acá, no lo hubieran hecho públicamente si de verdad las hubieran escuchado. Y esto siempre se los he dicho, ¿qué tan cuestionable es la gente que los rodea a ustedes para que la curita al corazón de ustedes o una parte de esa curita sea venir a un espacio con una desconocida? El día que le comenté a mi pareja que venía para el podcast, me dijo, ¿y cuál es la necesidad de exponer tu vida privada a personas que no conoces? Porque, dígame, no lo entiendo. Y no lo hizo de una mala intención, sino hay personas que les ha tocado mejor que a otras, entonces creo que es por eso. Y yo me volví y le dije, alzar la voz por cada una de las mujeres que no han podido alzar la voz, que ya sea que están en el cementerio o por lo que me sucedió cuando me iba a mejorar. Porque nadie alzó la voz por vos. Nadie, no estuvo nadie ahí que le dijera, no le grite así. Hoy alzo la voz por las mujeres que les ha tocado ver y escuchar y sentir cómo las violentan cuando uno está en un momento tan vulnerable que es teniendo un hijo, parir. Vea, es que el dolor impresionante que siente uno, el cierre no se ha dado porque yo no he tenido la oportunidad económica,
porque el cierre se va a dar el día que yo pueda sacar a mi hija de esa fosa. El día que la saque de ahí y la pueda, lo que quede, porque supongo que ya casi no hay nada. O sea, cremarla o que esté en otra fosa. No es victimizarme, pero yo pasé todo. Fui a parir, pasé hambre, me golpeaban, me maltrataban, me humillaban. Y muy fácil. El único que puso fue el lugar para enterrarla. No le dio los apellidos. No puso la fosa, lo puso otra persona. Y tras de todo, yo tengo que pagar para poder sacar a mi hija de ahí. El día que yo pueda sacar a mi hija de ahí, ese día todo se ha cerrado. Todo. Y puedo decir que para mí esa persona ya murió. Pero no he podido hacerlo. Estoy enojada. Y yo estoy harta de usted y no lo conozco. Ya lo odio sin conocerlo. Sí, se lo juro. O sea, ya de verdad, o sea, enemigos, sépalo. Es que igual, o sea, y él me lo dijo a mí en la cara. Yo no voy a volverme a casar. Bueno, no nos casamos, aclaro. No me voy a volver a juntar, ni voy a volver a tener un hijo con absolutamente nadie, porque usted era la mujer con la que yo quería formar una familia. Y qué dicha, porque un ser humano no merece ser hijo suyo. Yo, perdón, nunca me habían visto tan molesta en un episodio, pero me tiene harta, se lo juro. Pero vea, y no siento miedo, porque si quisiera buscarme y decirme, dígale a Fernanda que baje el podcast, no lo va a hacer, porque ni siquiera y ni yo le voy a decir que lo haga, porque vea, la vida se ha encargado, ni tan siquiera he sido yo, la vida se ha encargado de tenerlo como lo que es, como lo que es, una rata. Y yo, desde mi dolor, desde mi herida, desde mis entrañas, tomé la decisión de ir a terapia para poder sanar. Y no puedo decir que he sanado al 100% y no creo que esa herida se cierre. Pero hoy en día me siento más tranquila. Y sí, cada vez que hablo del tema, creo que lo notaron, no he empezado a hablar cuando lloro, pero me siento más tranquila y me perdono. Porque antes yo no me perdonaba. Porque yo decía, si yo me hubiera ido para donde mi mamá, si yo me hubiera ido, pero ¿cómo me iba a ir para donde mi mamá? Como decías vos, Fer. O sea, ¿en qué momento iba a querer yo regresar si mi mamá me había echado? Una pregunta tal vez difícil, obviamente, para vos, pero digamos, después de los años no te han hecho preguntas ellos mismos así como demasiado incoherentes de ¿y cuándo tiene otro hijo? ¿O por qué no quiere hijos? ¿Nunca no han tenido como ese atrevimiento de tocarte el tema sobre los hijos? Mi familia no. Okay. O bueno, tanto así como ¿cuándo vas a tener hijos? No. Okay. Pero digámosle, mi propia familia, al yo desarrollar un trastorno generalizado de ansiedad con depresión crónica, supuestamente, ¿verdad? Entonces, se supone que yo no podría tener un hijo. Porque estoy amarrada a vivir con un medicamento o condenada a vivir con un medicamento. Y tal vez he escuchado mejor que no tiene. Porque usted no maneja las emociones. Y usted, no porque no sería buena mamá, sino vea todo lo que va a sufrir ese bebé porque usted mentalmente no está bien. Y yo me lo creí. Y me lo he creído durante muchos años. Porque yo decía así, no. Hasta que un día, hablando con una psicóloga, me decía, vamos a enfocarnos en el tema de los hijos. Yo sé que me has dicho que no quieres tener hijos. Y yo, no, para nada. Los hijos son una complicación que uno mismo se quiere dar. Y no. Pero estaba hablando desde mi herida. Porque, Fer, si usted me pregunta hoy, Ángeles, ¿usted quiere ser mamá? Mi respuesta para las personas que yo no conozco sería no. Pero mi respuesta para usted, que la conozco, que ya, o sea, conocernos de ahorita, sería sí. Desde el fondo de mi corazón, yo añoro poder tener un bebé. E inclusive, sí, lo he pensado de que no quiero revelación. El té sí, porque nunca me hicieron té. Y no había, pero creo que en ese entonces no se hacía tantas cosas. Pero
Si pudiera, no quisiera saber qué es. Quisiera desde el primer día que me entere que estoy embarazada, decirle al doctor, tanto de la caja como el privado, porque generalmente uno lleva, ¿verdad?, 2 controles. No me diga, por favor, no me violenten ese derecho. No me diga, porque lo único que me interesa es que venga bien. No me interesa si es niña o si es niño. Yo le pedí a Dios una niña para poder sanar lo que yo sentía a través de ella y darle todo el amor. Yo no quería aceptar que tenía algo. Fue cuando me comenzaron a dar los ataques de pánico. Ahí fue cuando comenzaron a decirme, mejor que no has tenido hijos. Y mucho mejor que su hija se murió. Wow. Las familias son muy complicadas. Muy complicadas. Y es muy, muy curioso porque uno a veces piensa o ve en internet o en ciertos lugares como qué familia más bonita, pero las familias, casi todas, tienen unas cosas que uno dice, ¿verdad? Y hay otras peores que las que hemos tenido o las que nos tocó. De hecho, yo creo que ese dicho que dicen que la familia es tu peor enemigo, es cierto. Claro, porque son las personas que conocen literalmente el 80% de las debilidades de uno. ¿Sabes qué? Mi psicóloga me dijo que para poder sanar por lo menos un poquito la herida, tenía que disculpar la situación. Porque, vamos a ver, suena feo decir situación, pero me parece más que es un acto desde la ira y el enojo de mi mamá por no haberle hecho caso. Y desconocimiento. Yo creo que ella pensó que eso era una lección de vida. Y créeme que esa lección de vida me costó muy caro. Y tanto es así que yo siento que mi vida nunca va a ser la misma. Vea, yo me levanto todos los días, siento que estoy, o sea, como que un lado de mi corazón me late y el otro no late. Entonces ella me decía que yo tengo que disculparla. Y hace mucho tiempo yo disculpé esa situación, por decirlo así. El problema es que si las conductas siguen, aunque sea con otras cosas, reviven la herida. ¿Y qué hace usted con perdonar una cosa? Si te recuerdan constantemente, no debí perdonar. Exacto, porque modifican la forma. Yo trato de tener una buena comunicación, trato de llevarme bien, de hacer las cosas como corresponden, pero también qué difícil es cuando te han metido tanto miedo de Dios, digámosle, que si usted decide alejarse de tal persona, usted no le va a ir bien, usted no va. Entonces la psicóloga es la que me ha sacado mucho de eso, ¿verdad? De, no, eso no es verdad, eso no es cierto, eso es caer en el mismo juego, eso es como aceptar entonces que la que ha fallado es usted, cuando no fue usted la que falló, cuando la que no recibió ayuda fue usted, cuando usted necesitaba ayuda, nadie la ayudó. Y fue muy fácil decir, pero yo estuve, pero yo hice, pero es que, sí, pero ¿qué hiciste? ¿Qué hiciste? Decimos, o sea, es un tema muy complicado. Yo te digo que al 100% las paces, no. Pero yo sí he tratado de disculpar y lo digo abiertamente porque yo sé que mi mamá va a ver el podcast, yo lo sé, porque mi hermana se lo va a enseñar y quizás ella tampoco esté de acuerdo con lo que voy a decir, pero mi hermana sabrá cuál ha sido su herida. Yo sé cuál es la mía, porque la que me corresponde es la mía, no la de ella. Yo disculpo, mas no voy a ser empática en una situación cuando a mí me afectó, ¿verdad? Porque eso sería como normalizar la situación o lo que sucedió. O sea, es como decir, la violencia está bien. O normalicemos la violencia. Y también entiendo que con las pocas herramientas que tenía mi mamá fue lo que hizo y tal vez en el momento ella pensó que eso era lo correcto para darme la lección de vida, pero esta lección de vida me costó muy caro. Muy, muy caro. Y la psicóloga siempre me ha dicho, usted no puede permitir que le sigan diciendo que usted no maneja las emociones y que lo que sucedió es su culpa. Si yo no manejara las emociones como realmente dicen, yo ya me hubiera matado. Sí, súper sí. O sea, eso no lo... O autoeliminar. ¿Por qué? Porque si usted se pone a analizar,
con lo que sucedió, desde una violencia obstétrica, desde una violencia de mamá, por desconocimiento, porque toda la situación y la carga le caía a ella, y todavía una violencia física de mi expareja, es para que yo me hubiera matado. Y muchos aquí van a decir, ese es el camino más fácil, pero yo les invito a ponerse en mis zapatos. Y eso es algo que iba a decir ahora. Ni aunque yo pase exactamente lo mismo que usted vivió, o sea, literal, todo, así, cosa por cosa y día tras día de todo lo que usted pasó, nunca voy a entenderlo desde su sentir, porque no sentimos igual, No. ni pensamos igual. E inclusive mi mamá siempre me dice, ay no, pero qué dramática. Ay no, pero es que usted hace un vaso de agua porque usted no maneja las emociones. Vamos a lo mismo, lo que usted acaba de decir. Es mi drama, digo, es mi mundo, es mi problema, es lo que yo vivo, es como yo lo siento. Y si a veces uno no entiende lo que una persona expresa, siente o lo que sea, o sea, lo que una persona aboga, usted se sienta, se calla y escucha. El silencio también es empatía. Claro, y respeto. Ajá, y respeto. Porque cuando callamos... Porque la gente, suena feo esta palabra, la gente como de antes no entiende el término empatía. Una amiga de mi mamá me dijo, pero ¿de qué sufre si lo que la llevó en el vientre fueron 7 meses? Ni que la hubiera criado. Yo no entiendo cuál es el dolor suyo. Y bueno, ya para ir terminando este increíble episodio, que a pesar de todas las cosas duras que se han hablado acá, de todas las personas cuestionables que hemos mencionado, ha sido un episodio muy bonito. Conocerte ha sido muy lindo, me caíste súper bien desde el día que hablamos por videollamada. Sí. Bueno, yo siempre se lo digo a las chicas, pero es que yo me llevo con todas sí. son importantes, son valiosas, son increíbles, yo las adoro y tienen un lugar inmenso en mi corazón, todas, pero de verdad agradezco mucho haberte conocido, porque yo no soy mamá, no sé si algún día quiera hacerlo, pero todas las historias con respecto a la maternidad siento que son una herramienta fundamental para cualquier persona que llegue a tener un hijo, si se da. Entonces agradezco mucho haberte conocido, porque me diste mucho conocimiento de cosas que no sabía que pasaban, no sabía que existían, y también pues al alzar tu voz, definitivamente este video va a quedar. Entonces mucha gente que llegue a pasar ese tipo de cosas, que esperemos que no sea mucha, pero a lo que me refiero es que toda persona que llegue a ver eso y tenga la conocida de la conocida, o sea la persona que está viviendo algo similar, puede llegar a tener las herramientas, tal vez no para enfrentarlo en el momento, que ojalá sí, pero por lo menos para identificarse con alguien, porque no hay nada peor que pasar por una situación y no tener con quién identificarse y decir, ok, puedo inspirarme en esta persona, puedo consultarle a esta persona, puedo ver algo que habla de mi historia. Entonces agradezco muchísimo que estés acá. Pero bueno, yo tenía una preguntita, que esta se la hago a todas las chicas, y es si vos tenés algún consejo para la audiencia que nos ve, porque siento que sos como portadora de mucha sabiduría, y todas las palabras que llegues a decir y consejos que llegues a dar son demasiado valiosos y deberían ser siempre escuchados. Fer, muchísimas gracias por la oportunidad, por el espacio. Se lo dije el día que hablamos, creo que hasta por audios que le envié, que siento que tiene una vibra muy bonita. Es una muy buena persona, de verdad que sí. Y lo he construido, ha costado, pero sí. Se puede. Sí, pero a pesar de muchas cosas, no has dejado que lo malo te invada al 100%. Sos una persona muy agradable y te agradezco muchísimo el espacio. Y gracias por todas las palabras bonitas que acaba de decir. Y sí, tengo algo que decir. Cuando somos niños no tenemos la oportunidad de poder defendernos y de poder cortar con ese lazo. Pero cuando ya somos adultos y ya crecemos y tenemos nuestra responsabilidad, porque la responsabilidad que tenemos aquí en este mundo es de ser felices, y nadie es 100% feliz, eso es cierto, pero nuestra responsabilidad es llevar una vida más llevadera. Creo que el consejo más importante es buscar ayuda. Si usted siente que en su casa mamá, tío, papá o quien sea te está violentando física o emocionalmente o mentalmente, buscar ayuda. Y hay que cortar con lazos. Y eso no quiere decir dejar de hablar al 100%, solamente cortar.
pero buscar ayuda. Porque el que usted busque ayuda psicológica no la hace menos. Al contrario, la hace muy valiente. A las mamás que han perdido a un hijo, yo lo que les puedo decir es que sí, la vida sigue y continúa y hay que seguir y seguir por nosotras y por eso, por ese bebé que en algún momento llevamos en el vientre y que sí es muy doloroso y es triste y vivimos con un dolor eterno, porque yo creo que a usted se le muere una mamá y usted es huérfana, igual un papá, se le muere un hermano, se quedó sin familia, pero un hijo, ¿cómo se llama perder un hijo? No tiene nombre. No tiene nombre. Y el ser que uno más ama en esta vida no es ni a los papás, es a sus propios hijos. Entonces, mamita, si perdieron un bebé, con todo el amor del mundo les digo que lo siento. Y espero, las que deciden tener otro bebé, que llegue pronto. Que sea su bebé arcoíris. Fer, yo tengo 2 preguntas para usted. Okay. La primera es, ¿por qué sos agnóstica? Ok. Ay, ya me dio risilla y todo de nervios. Te Okay. susto. Sí, porque nunca me lo han preguntado. Ok. Creo que al ser consciente del fanatismo que existe en el mundo, decidí como optar por una postura más abierta, en donde tengo como, acepté, mejor dicho, el hecho de que yo no tengo la verdad absoluta de nada, que yo desconozco como cualquier persona. Entonces, sí, creo que es por esto, como que difiero de ay, es que esto lo estaba hablando ayer con mi esposo, entonces me dio mucha cosita así como el tema, porque obviamente con él lo hablé más a calzón quitado, como lo dicen, pero sí decidí como centrarme en que no tengo la verdad absoluta, que no puedo ni confirmar ni negar nada, y que ese es como mi lugar y en donde me siento cómoda. Y la segunda es, ¿cómo haces para no sentirte, o sea, tal vez sentirte sí, pero cómo haces para no llorar? Y también, después de que nosotras salimos de acá, ¿cómo hace para no quedarse con eso? Uy, sí me han preguntado cosas, pero nunca me lo han preguntado desde ahí. Bueno, lo primero es que sí he llorado algunas veces, digamos, se me salen un par de lágrimas, pero esto me río porque me da risa en realidad. Yo me autorregulo un montón porque yo lloro horrible. Y se lo juro, lloro horrible. Entonces, yo desde que inicié con esto dije, no, yo no puedo llorar porque si no, no voy a poder continuar. Y yo lloro y se me pone la nariz así y hablo como McDowell y se pone fatal. Si lloro normalmente cuando estoy editando. Cuando ya estoy editando y yo tengo que ver esto 5 o 6 veces y yo tengo que retroceder y hacer el corte exacto y volver porque hice tal vez el corte mal o porque esta toma no me gusta, entonces pongo la general o pongo la tuya o la mía, ahí sí lloro, claro, porque lo tengo que ver y ver y ver y ver y ver y estoy como, ya no estoy pensando como aquí, tengo que responder, tengo que poner atención, tengo que atenderla si algo pasa, o sea, como darle un poquito de soporte si lo necesitan, que el agua, que el pañuelo, que continuar, que no distraerme, que las luces, que todo salga bien, que el micrófono, que no suene el carro del vecino. Entonces, en este momento siento que no tengo tanto tiempo como de procesar como todo, pero ya cuando yo estoy sola en la oficina con mis audífonos, la computadora y yo, sí, claro, o sea, yo estoy ya en lo más consciente posible. ¿Y cómo no me quedo con en realidad sí me quedo, yo me quedo con mucho porque desde que yo inicié el podcast soy muchísimo más empática, siento, y esto de hecho lo dije en un video hace poco porque a mí me hacen muchas preguntas en realidad. Yo tengo una comunidad muy pequeña, pero sí me preguntan muchas cosas sobre el podcast porque a la gente le genera curiosidad. Y es que todo lo que yo he escuchado aquí me ha servido para algo, o sea, todo. He enfrentado situaciones hace tal vez un par de meses de algún caso que tuve a inicios del podcast, de los 2 primeros episodios, y llegué y supe cómo enfrentar esa situación o cómo manejarlo, o cómo llevarlo, o digo, Chayanne no hubiese reaccionado así. Chayanne hubiese podido con esto. No, pero o sea, sí, o sea, sí las tomo mucho de ejemplo a todas. Y digo, si ella pudo, yo puedo. Ella hizo esto, bueno, yo no sé cómo lo hizo ella, pero lo hizo. Yo tengo que poder. Y también
siento como que todo, a veces la historia completa no es lo que a mí me va a enseñar algo. Es alguna frase, alguna opinión, algún dicho, lo que sea. A veces uno se queda simplemente con una pequeña palabra que le tocó, le hizo clic y se quedó con uno. Entonces, siempre me quedo con algo, pero las malas energías, nunca he sentido malas energías por parte de alguna invitada, pero con las malas energías no me quedo. O sea, yo creo mucho en las energías, entonces sí tengo un proceso después en donde yo nunca les he sentido mala energía a mis invitadas, pero ellas sí cargan con el peso de muchas cosas. Entonces tengo todo un protocolo después de recibirlas y pues nada, esa es como la explicación, tratando de resumirla y viéndole un lado divertido, porque yo me pongo muy nerviosa, entonces me pongo como muy chistín. Es que no es fácil, ¿verdad? Estar en frente de una cámara. Sí, y para mí no es fácil mantenerme como tan, o sea, como tan de chao. O sea, yo trato de regularme porque obviamente uno le tiene como mucho miedo a fallar en un proyecto personal. Por supuesto. Y eso es un proyectazo para mí, o sea, personal. Eso es la vara más alta que yo me he puesto en mi vida. Entonces, para regular mis nervios, regular mis emociones y demás, yo siempre le busco el lado divertido a todo. De hecho, yo siempre que las chicas me cuentan algo triste, siempre trato como de hacer como una broma o saco como un lado o hago un comentario, pero no es burlándome de ellas, es como de, tengo que centrar lo que voy a decir hacia ellas. Entonces yo de hecho siempre se los explico, yo creo que yo te lo expliqué el día de la videollamada, o no sé si hablando, o tal vez lo notan, pero sí, es como... Y también porque el podcast no se trata sobre mí, entonces... No se trata sobre usted, pero vamos a ver, a veces uno anda un poquito más sensible, entonces eso es como complicado, pero la forma en cómo lo hace me parece excelente. Eso sería todo por este increíble episodio. A ustedes no se les olvide suscribirse, darle like, comentar, compartir, y ya todo lo que se puede hacer ahora en las redes sociales con todos los contenidos. O sea, ustedes usen este contenido y explótenlo en todas las redes sociales para ayudarnos a nosotros acá. No se les olvide no saltarse los anuncios porque, pues bueno, aquí estamos ya en este camino de la monetización y bueno, a ver si algún día vemos algo para ustedes mismas, ¿verdad? Tener un mejor espacio y adaptarlo de una mejor manera. ¡Chao!